Muy buenos días, amigas y amigos. A mí me da muchísimo gusto que nos estén acompañando una vez más en este su espacio Amanecer Campirano por Acústica Noticias. Yo soy Elizabeth Figueroa y en nombre de todos los que hacemos posible este espacio informativo le doy las gracias por acompañarnos, insisto, en una emisión más de este espacio que hacemos con muchísimo cariño. Gracias por seguirnos a través de los distintos medios, en Albavisión, también en Facebook Live, en el 1150 AM en la Ciudad de México, 1120 AM en Guadalajara, Jalisco, el 600 AM en Monterrey y en todas las estaciones locales. También en nuestras redes sociales, en Facebook como Acústica Noticias, en Twitter como Acústica Informa, en Instagram como Acústica Noticias y ahora también en TikTok y YouTube. Nuevamente le doy las gracias por estar con nosotros y aquí comienza una emisión más de la información más importante del sector agroalimentario. En las noticias más importantes del sector, le cuento que el subsecretario de Autosuficiencia Alimentaria de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Suárez Carrera, participó en el encuentro Cultura, Cocina, Legislación y Protección de nuestro maíz. Expertos en historia, biodiversidad, legislación y cultura del maíz coincidieron en la necesidad de generar sinergias de política pública y acción social que permita la protección y permanencia de los maíces nativos de México, que suman alrededor de 60 variedades. Lo anterior implica una visión holística que fomente la cultura y el cuidado del territorio en manos campesinas, los recursos naturales, la diversidad biológica y la cocina tradicional mexicana, con los maíces como insumo fundamental. Destacaron el plan establecido en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 y en el Programa Sectorial de Agricultura de avanzar en autosuficiencia alimentaria en maíz, frijol, arroz, carne de res, cerdo y aves, huevos y leche. Y le cuento con mucho gusto que la balanza comercial agroalimentaria del país alcanzó un superávit de 4.959 millones de dólares en el periodo enero a julio del presente año. Esto lo informó, por supuesto, la Secretaría de Agricultura. Destacaron que por séptimo año consecutivo, al mes de julio se obtuvo superávit comercial, el cual se ubicó como el cuarto mayor saldo positivo desde 1995, derivado de 25.981 millones de dólares de exportaciones y 21.022 millones de dólares de importaciones. De acuerdo con cifras del Banco de México, la dependencia federal resaltó que la dinámica que presentan las exportaciones de bienes agroalimentarios permite al país obtener divisas que superan a las conseguidas por la venta de productos petroleros y turismo extranjero. Señalaron que en los primeros 7 meses del año, el comercio total agroalimentario de México con sus socios comerciales alcanzó 47.002 millones de dólares. El 55.28% correspondió a ventas realizadas por nuestro país. En lo referente a la balanza agropecuaria y pesquera para el periodo enero-julio de 2021, se presentó un saldo positivo de 1.508 millones de dólares. Y en otras noticias, productores de maíz de 20 estados del país, técnicos, agroecológicos y sociales, así como jóvenes construyendo el futuro, participantes todos en la estrategia de acompañamiento técnico del programa Producción para el Bienestar, celebran este mes el Día Nacional del Maíz con más de 250 actividades como ferias de semillas, muestras gastronómicas, talleres, conferencias, entre otras actividades. Así lo informó el subsecretario de Autosuficiencia Alimentaria de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Suárez Carrera. Precisó que el Día Nacional del Maíz, que es el 29 de septiembre, se celebrará durante todo el mes debido a su importancia como cultivo en la cultura, siembra, economía rural y cocina de los mexicanos. Detalló que la Secretaría tiene previstas 2 conferencias virtuales dedicadas al maíz dentro del ciclo Autosuficiencia Alimentaria e Innovación Tecnológica con Prácticas Sustentables. La primera se realizó este 22 de septiembre con el tema, insisto, cultura, cocina, legislación y preservación de nuestro maíz, y la segunda se lleva a cabo este 29 con el título Maíces de la Sierra Madre Occidental. El subsecretario presentó un mapa interactivo de la República Mexicana, el cual se encuentra disponible en la página web de Agricultura, en el cual se puede identificar geográficamente cada uno de los más de 250 eventos que promueve la estrategia de acompañamiento técnico de producción para el bienestar. Y en otras noticias, el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Villalobos Arámbula, señaló que se acompañará en los esfuerzos del gobierno electo de Colima para potenciar la producción agroalimentaria en la entidad, particularmente con el reforzamiento de las campañas sanitarias, el incremento y mejora de su hato ganadero y la transferencia tecnológica para los sectores agrícolas más rezagados. Al encabezar una reunión de trabajo con la gobernadora electa Indira Vizcaíno Silva y su equipo de transición, el funcionario federal destacó que Colima representa una de las principales puertas de entrada y salida de productos agroalimentarios a los mercados más competitivos del mundo, por lo que reforzar el estatus fito y sociosanitario de la entidad es fundamental.
Indicó que el Senacica ejerce una gran responsabilidad para trabajar de la mano con los productores en la salvaguarda del patrimonio agrícola, pecuario, pesquero y acuícola del país. Además, precisó que debido a las actividades comerciales que tienen lugar en el puerto de Manzanillo, este representa un foco latente de riesgo de entrada del insecto, por lo que el Senacica estableció protocolos preventivos permanentes como los que se aplican en la frontera con Guatemala. Hasta aquí las noticias más relevantes del sector. Recuerde que todas y cada una de ellas las puede encontrar también en nuestras distintas redes sociales, así como muchas más noticias de diferentes sectores. No olvides seguirnos en cada una de ellas. Y a continuación, a mí me da muchísimo gusto poder presentar a nuestro primer invitado del día de hoy. Él es Miguel Ángel Palacios Gómez, él es periodista y redactor allá en la frontera norte de nuestro país, que el día de hoy nos trae un tema bastante importante respecto a todo lo que estamos viviendo en esta pandemia. Muy buenos días, Miguel, muchísimas gracias por estar con nosotros. Hola Eli, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un saludo a toda la audiencia y pues un agradecimiento a ti por el espacio por acá. Un gustazo estar platicando con todos ustedes. El gusto es nuestro, Miguel. Muchísimas gracias por tu tiempo. Es un placer de verdad tenerte el día de hoy. Y como ya lo mencionaba, pues vamos a platicar contigo un poquito más acerca de cómo se ha desarrollado toda esta pandemia por COVID-19 en los estados de la frontera norte. Y me gustaría comenzar esta entrevista precisamente preguntándote, pues, ¿cómo es que se ha vivido esta ola de contagios por COVID-19 en la frontera, específicamente en Tijuana, que es donde tú estás? ¿Cómo has podido ver que se desarrolla pues esta segunda fase de esta pandemia tan difícil? Pues sí, como bien lo mencionas, yo creo que a todos nos afectó, ¿no? La verdad que pues el estar encerrados es muy molesto para todos, ¿no? Ya que más quisiéramos que estar saliendo. Pero bueno, aquí en comparación a la Ciudad de México, yo creo que está mucho más bajo las estadísticas. Los contagios son muy bajos en comparación a la ciudad. Pero pues se han vivido distintos sucesos por acá. Aquí la vacunación fue mucho antes. A principios de marzo, me parece, comenzaron con los adultos mayores. Entonces, pues al principio todo el mundo sí quería vacunarse. La vacuna llegó como la esperanza para todos, ¿no? De ya no tener el riesgo un riesgo mayor de contagio, porque pues no es nulo. Entonces, pues al principio así se tomó. Creo que todo el mundo quería irse para allá, para la vacuna, esperar su turno cuando fuera lo de las edades y demás. Pero pues ya con el paso del tiempo fue generando pues alguna controversia, tanto por la marca de las vacunas y los efectos secundarios que estas traían, ¿no? Porque los adultos mayores creo que fueron las personas con mayor disposición para la vacuna. Creo que todos nos dimos cuenta que pues ellos eran uno de los sectores con mayor vulnerabilidad, perdón. Entonces, pues así se vivió por acá. Al principio todo bastante ordenado. Eso también es algo que hay que reconocer, que pues el gobierno se ha mantenido muy bien y toda la logística en distintos puntos aquí, tanto en Tijuana como en Baja California en general, ha sido bastante rápido. La vacunación ha sido muy bien organizada, como te repito, y pues así es como la vivimos. Si gustas, ya ahorita que vayamos haciendo las demás preguntas, pues ya me voy explicando un poquito mejor. Sí, claro que sí. Y sobre esto que nos mencionas, es bien importante aclarar que evidentemente pues no es la misma situación en los estados de la frontera norte a la situación que se ha vivido en los estados del centro o del sur de la República. Y respecto a esto me gustaría preguntarte qué consecuencias tú has visto que se han dado en esos estados, a diferencia, insisto, de los estados del centro o del sur. Es decir, ¿tú crees que han habido consecuencias mucho más graves o que el impacto ha sido menor? ¿Cómo has podido observar qué ha sido? Pues bueno, yo creo que no hay consecuencias. Al contrario, creo que
pues ha sido mucho beneficio por acá, ¿no? Tener la oportunidad de podernos vacunar, pues antes que el centro y el sur de la República. Yo creo que, bueno, el objetivo de estas vacunas o que haya sido tan temprano por acá es, pues la cercanía con la frontera, ¿no? El gobierno estadounidense, el gobierno de John Biden hizo pues un pacto aquí con el gobierno de la República Mexicana. Entonces, por eso fue que donaron pues fuertes cantidades de vacunas, ¿no? Había incluso creo que 10,000 vacunas al día, por lo menos aquí para Tijuana. Entonces, pues yo creo que pues el objetivo que se tiene por acá en las zonas fronterizas es que la mayor parte de la sociedad ya esté vacunada para que pueda seguir el flujo de gente que cruza al otro lado, ¿no? Porque aquí en Tijuana es muy común que la gente vaya para allá, no sé, a hacer compras de vacaciones o pues simplemente de paso, ¿no? Porque pues para otros estados queda aquí súper cerca subir a San Diego, de ahí irte a Los Ángeles y demás. Entonces, pues creo que eso es la función principal, ¿no? Que se busca. Por eso es que todos por acá ya han sido vacunados desde antes. Me parece, desde junio fue que personas de 18 en adelante se comenzaron a vacunar por acá con Johnson & Johnson. Fue la vacuna que mandaron para el rubro de estas edades. Claro, hubo sus excepciones. También sacaron algunas Pfizer, AstraZeneca, además. Y Pero, perdóname, Miguel, que te interrumpa. Es importante dime. esta cifra que nos das, que había 10,000 vacunas aproximadamente al día, porque a mí me tocó cubrir algunas sedes aquí en el Estado de México y en la ciudad, y había 2,000 y son 8,000 vacunas de diferencia. Miguel, si lo permites, vamos a una breve pausa comercial, pero regresamos con esta entrevista. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en su espacio Amanecer Campirano por Acústica Noticias. Nosotros seguimos en entrevista con Miguel Ángel Palacios Gómez. Miguel es periodista y redactor en el estado de Baja California y nos está platicando un poquito más acerca de toda esta pandemia, de cómo se ha vivido todos los efectos precisamente en los estados de la frontera norte de nuestro país. Miguel, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Antes del corte nos platicabas un poquito acerca del número de dosis que se estaban dando en cada una de las sedes. Y ahora, para seguir sobre este mismo tenor, me gustaría preguntarte cómo fue que comenzó el proceso del plan de vacunación. Sabemos que estos estados de la frontera norte fueron de los primeros en empezar a vacunar a su gente. Me gustaría preguntarte cómo fue que comenzó el proceso de vacunación, cómo se fue dando la rapidez con la rapidez de y cómo fue la participación también de la gente. Claro. Pues mira, aquí se pusieron varios puntos centrales en la ciudad de Tijuana. Te puedo mencionar algunos. Fue la UABC, la Universidad Autónoma de Baja California, el Estadio Chevron y la Plaza Monumental. Esos fueron como los tres centrales, los principales que abrieron desde que se estaban vacunando personas, adultos mayores. Ellos se vacunaron a partir de marzo. A inicios de marzo ya había adultos mayores con vacunas. Posteriormente, ya para junio, me parece, mediados de junio, fue que se creó este convenio de Estados Unidos con México. Marcelo Ebrard pudo dar a conocer que iban a dar un lote muy grande de vacunas de Johnson & Johnson para personas de 18 en adelante. Fue el rubro mayor que se tenía que vacunar, y por ahí chequé algunas notas que precisamente las personas encargadas de las campañas y todo esto mencionan que había, déjame darte el número exacto,
1.350.000 vacunas para esta gente de 18 en adelante. Entonces aseguran que había más vacunas que gente que se quisiera vacunar. Entonces esto fue pues muy bueno para todos. Al principio, cualquier edad que fuera, los primeros 2 o 3 días, la verdad que era un caos, ¿no? Estaba súper lleno, todos los puntos estaban a reventar. Había puntos donde podías llegar a pie, había puntos donde te podías vacunar desde tu auto. Precisamente estos puntos donde ibas en carro era muchísima más la gente. Me tocó ir a cubrir algunas notas aquí, no nada más aquí en Tijuana, sino en Rosarito. Por ahí fuimos al World Trade Center y no, de veras que yo no vi nunca el fin de la fila, era enorme. Nosotros pudimos grabar con dron, con las cámaras, todo esto, y de verdad que la carretera estaba súper atascada. Pero pues ya con el paso del tiempo ya todavía había reactivos por acá y ya la gente no se quería vacunar. Esa es otra controversia que vivimos. Debido a que muchísima gente se vacunó los primeros días, hubo muchísimo efecto secundario en mucha gente por acá. Entonces ahí como que comenzó la desmotivación de los jóvenes, porque le temían a los efectos secundarios, comenzaron a dudar pues de la vacuna, ¿no? De los efectos, de si en realidad era buena o no, etcétera. Entonces, de ahí como que sí se vino un poco para abajo, ya no todo el mundo se quiso vacunar. De hecho, hubo varias campañas en los medios para incentivar que la gente se vacunara y demás, porque anunciaron que si no se ya utilizaban los reactivos aquí en Baja California, los tenían que mandar a otro lugar. De hecho, me parece que los mandaron a Hermosillo, porque pues ya no había gente que iba para allá, ¿no? Y pues fue bueno también para la gente que es mayor, porque pues no nada más se podían vacunar las personas de 18, sino pues podían llegar personas que tal vez no pudieron en su tiempo. Entonces pues fue muy bueno. Todo el mundo por acá ya quiere cruzar al otro lado. Ahorita esa es otra consecuencia que hay. La frontera con Estados Unidos está cerrada para los turistas. Únicamente pueden pasar ciudadanos americanos o residentes. Entonces, pues ese es un aspecto que ya busca tanto la sociedad como el gobierno, ¿no? El poder volver a abrir las puertas para todos y pues favorecer tanto a la derrama económica de México para Estados Unidos como de allá para acá. Y además del turismo médico, ¿no? Que también fue otro aspecto muy importante por acá, el que la gente gastaba su dinero en San Diego, por ejemplo, que ya tenían cosas mucho más pues avanzadas en medicina, etcétera. Entonces este es otro rubro que ha sido muy importante por acá, claro, en Baja California. Y eso es algo que es bastante importante resaltar en esta entrevista. El turismo médico es algo que no hemos hablado y es sumamente importante, qué bueno que lo mencionas, porque sí, efectivamente hay mucha gente de la frontera que sigue sus tratamientos en Estados Unidos precisamente por la tecnología, por los médicos, o a veces incluso al revés, ¿no? También hay mucha gente de Estados Unidos que viene para tratarse diferentes enfermedades a nuestro país, y el que esté cerrada también, pues es algo que lleva consecuencias de salud para las personas, y es algo que sin duda el hecho de que por lo menos en algunos estados del norte ya esté completado el plan de vacunación es importante para los dos gobiernos y evidentemente también para sus ciudadanos. Y en este aspecto también me gustaría preguntarte, hoy en día, ¿cuál es la preocupación de los ciudadanos de la frontera norte y cuál es la preocupación ya después de que se acabó la vacunación, de que ya se completó? Hoy día, ¿cuál es la mayor preocupación de los ciudadanos que se encuentran en esta zona? Pues mira, ahorita hay una controversia bastante sonada por acá, y es la vacunación en menores. En niños, me parece que es de 12 a 17 años. Hay diferentes rubros, ¿no? De 12 a 15, 12 a 17. Y aquí viene esta controversia que pues muchos padres no saben qué hacer, no saben si
si aplicar el reactivo a sus pequeños, porque pues no todo el mundo confía, ¿no? En la vacuna. Y yo por ahí leí que por ejemplo, el reactivo de Pfizer ya estuvo comprobado que sí es bueno para los infantes. Ya tuvo, me parece, hasta el 100% de efectividad. Entonces, ahorita, pues es lo que viene, ¿no? Aquí en Baja California, vacunar a los niños. Y pues simplemente a todos los que nos ven, la recomendación de que pues no se dejen llevar simplemente por el primer comentario, ¿no? Sino que hay que leer, hay que informarnos, hay que checar estadísticas. Claro que cada quien tiene su punto de vista, entonces pues yo creo que hay que checar por el beneficio de nosotros, de las familias, y ya también precisamente para la sociedad en general, ¿no? Y como lo mencionaba ya, este aspecto de la derrama económica que se vive aquí en los estados fronterizos, pues es muy, muy importante para las dos naciones, ¿no? Entonces yo creo que eso también es otra queja pues de la sociedad, ¿no? Que ya urge poder cruzar para allá, poder venir y continuar con los tratamientos, ¿no? Como bien mencionas, igualmente hay aquí en Tijuana es muy muy grande las empresas maquiladoras, hay mucha industria por acá. Entonces ese es otro aspecto, ¿no? Que hay muchísimos artículos que van de Tijuana para San Diego, la entrada a San Diego, la entrada a San Isidro. Entonces, pues es otro aspecto, ¿no? Hay bastantes pues rubros de que le importan a la sociedad que puedan aquejarnos a todos, ¿no? Que nos pueden favorecer. Y pues yo creo que esto es lo principal, lo que aqueja por aquí a la ciudadanía. Claro, y es muy importante esto que nos mencionas. Evidentemente sí, cada persona tiene su punto de vista respecto a las vacunas, pero lo que sí es claro es que evidentemente las vacunas salvan vidas. A veces claro, por el miedo de la reacción o por, insisto, de diferentes puntos de vista que se tiene, la gente no se vacuna, pero es importante que lo que tú mencionas, que estén bien informados, a todos los que nos ven hay que resaltarle que estén bien informados de medios de comunicación que sean verídicos, que no nos dejemos llevar por las fake news o por diferentes pues personajes que puedan emitir tal vez su punto de vista, pero siempre hay que estar informados de los medios de comunicación verídicos y oficiales precisamente sobre todas estas vacunas, porque créame que vacunarse sí salva vidas y sobre todo lo que tú nos mencionas, la economía, que de verdad entre todos tenemos que ayudarnos y la mejor opción es estar todos vacunados, porque Miguel, todos queremos visitar Tijuana, todos queremos ir a Tijuana, queremos conocer un poquito de este hermoso lugar. Y para finalizar esta entrevista me gustaría que le dieras un llamado precisamente a la sociedad, no nada más a la gente de los estados del norte, sino también al sur-sureste que nos ven y al centro del país. ¿Cuál es el llamado el día de hoy? Pues nada, mira, me gustaría resaltar que cuando hubo la vacunación por acá, muchísimos estados pues externos vinieron por acá. Había gente que tenía familiares y se vinieron a vacunar aquí a Tijuana. Había gente de la ciudad, había gente de Guadalajara, había gente de Hermosillo, de Veracruz. O sea, me tocó ver una inmensa cantidad de personas foráneas, ¿no? Además de que pues aquí en Tijuana hay muchísima variedad de estados, ¿no? Habemos mucha gente que no somos de aquí, pero nos venimos a trabajar, etcétera. Entonces, pues, la verdad, una invitación a que pues salgan del lugar donde se encuentran. A mí, por lo menos, en lo personal, siempre me ha gustado bastante, pues, explorar otros lugares, ¿no? No quedarte con lo que te ofrece el lugar donde naciste. Mientras puedas conocer más lugares, qué mejor, ¿no? Entonces, pues, igual exhortar a que todo el mundo siga cuidándose, que como bien mencionas, sigan buscando fuentes verídicas, que por favor si van a sostener un argumento sea pues con algo de respaldo, ¿no? Saber por qué lo están haciendo, el poder cuidar tu salud, cuidar a los demás, porque pues en lo personal pues ya me tocó perder amigos, familiares y demás por esta enfermedad. Entonces
pues lo que menos quiero es que continúe, ¿no? Entonces, pues una invitación a que se sigan cuidando, que pues en lo que cabe puedan realizar las actividades que valida el gobierno y pues que se cuiden, ¿no? Hay que mantener todos los protocolos de sanidad. Por supuesto. Y pues informarnos, no hay más. Claro que sí. Pues Miguel, yo te doy las gracias por haber estado con nosotros y aquí seguimos pendientes de lo que sucede en Tijuana. Muchísimas gracias, Miguel. No, a ti, muchísimas gracias. Un saludo a todos los que nos visitan. Que estés muy bien, Eli. Cuídate. Muchas gracias. Hasta luego. Miguel, él fue Miguel Ángel Palacios Gómez, periodista y redactor allá en la frontera norte de nuestro país. Nosotros vamos a una breve pausa comercial, pero ya volvemos aquí en Amanecer Campirano. Muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en su espacio Amanecer Campirano por Acústica Noticias. A continuación, como siempre, yo le quiero preguntar, ¿a usted le gustan las frutas? ¿Y les gustan aquellas que sean antiinflamatorias y sobre todo antioxidantes? Esas son las mejores, ¿verdad? ¿Y a usted le gustan las uvas? Porque el día de hoy en nuestra sección Empieza con Todo hablaremos de ellas. Le quiero contar un poquito más acerca de este fruto riquísimo. A mí me encanta y a usted le cuento. Las uvas es la común denominación que reciben los frutos formados en los racimos de la vid. Es usada mundialmente para su fermentación, ya que esta da lugar al vino. Sembradas en viñas, crecen agrupadas en las parras de las vides entre 6 y 300 uvas por racimo. De pulpa blanca o púrpura y sabor dulce, la uva se consume como fruta fresca y en jugos. Puede ser negra, morada, verdes, amarillas, rosadas, púrpuras, muchísimos colores. O también las blancas, aunque estas últimas son realmente verdes y evolutivamente proceden de las uvas rojas, con la mutación de 2 genes que hace que no desarrollen antocianinas. Extendida alrededor de todo el mundo por ser una fruta versátil, útil y sin mayores complicaciones al cultivar, el cultivo de la uva ha dado paso a una de las más antiguas prácticas conocidas que hasta hoy día sigue transformándose, que es la viticultura. La uva es una fruta bastante resistente a heladas y a climas fríos, pudiendo así practicar la viticultura en países y zonas de climas relativamente fríos. Pero durante su periodo vegetativo debe acumular suficiente calor para una correcta maduración. Le cuento un poco de su historia. La uva es originaria del continente asiático, con el Cáucaso y Asia Occidental. El cultivo de la uva se remonta a tiempos prehistóricos, demostrado por hallazgos de semillas de yacimientos arqueológicos de la Edad de Bronce. Existe un registro que data de alrededor del año 4000 a.C. sobre la bodega de vino más antigua conocida hasta el día de hoy. Se sabe que el uso y cultivo de la uva ha sido parte de la humanidad desde la antigüedad. Incluso la uva ha llegado a ser un fruto con matices divinas. Se considera a la cultura del Imperio Romano la responsable de expandir el cultivo y uso de la uva por gran parte de Europa, incluso a los países nórdicos, donde el frío destruía fácilmente los cultivos. En América también se extendió rápidamente la viticultura, pero debido a una plaga de origen latinoamericano, la filoxera, los cultivos de uva europeos se contaminaron por tal insecto y la viticultura europea se vio gravemente afectada durante muchísimos años. Le cuento un poquito más de sus propiedades. Las uvas, como lo sabemos, son ricas en antioxidantes. Su índice glucémico no es alto, sino medio. También son ricas en fibra, en hidratos de carbono de rápida asimilación. Contienen vitamina C y entre sus minerales destacan el potasio, el cobre y el hierro, aunque también el calcio, el fósforo, el magnesio, manganeso, azufre y selenio. Algunos de sus beneficios, pues como ya lo dije, es que son antioxidantes. La piel de las uvas negras contiene resveratrol, una sustancia que bloquea los radicales libres directamente relacionados con el envejecimiento y la degeneración celular. Además, son antiinflamatorias. La uva puede contribuir muy positivamente a la hora de mejorar enfermedades inflamatorias. Son también desintoxicantes. Actúan como desintoxicantes del hígado, mejorando problemas hepáticos. También favorecen el buen estado de las arterias y el corazón, mejoran la vasodilatación y disminuyen el riesgo de la trombosis. Las uvas también favorecen el buen funcionamiento de los riñones. Este efecto es especialmente beneficioso para mejorar los casos de gota o ácido úrico alto. También es una fruta que nos va a ayudar a eliminar de manera natural el exceso de líquidos retenidos en el organismo y va a favorecer la expulsión de productos de desecho. En este campo de la vista, las antocianinas de la uva no solo son excelentes para prevenir enfermedades oculares degenerativas como las cataratas, sino que nos ayudan a mantener la agudeza visual durante más tiempo.
Además, las uvas también funcionan para las arrugas, pues tienen la cualidad de retrasar la aparición de las arrugas y no en vano existen multitud de tratamientos de belleza cuyo principal ingrediente es la uva machacada. Como ve, muchísimos son los beneficios de esta riquísima fruta. Yo sé que a usted le gusta y si no le gusta, intente consumir un poquito porque de verdad le va a hacer muy bien. A continuación me da mucho gusto poder presentar a nuestro colaborador de todos los lunes. Él es Jorge Hernández, que Jorge nos trae la información más importante acerca de las finanzas en el campo. Jorge, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros y te cedo el espacio. ¿Qué tal? Excelente inicio de semana a todos ustedes. Un afectuoso saludo ahí a mis compañeros en el estudio y a todos los que nos ven y escuchan a través de esta señal. Bueno, en esta ocasión, esta semana, vamos a platicar un poco de cómo va la economía en el sector agroalimentario, en el sector agrícola, en el sector primario, en todos estos ámbitos que nos atañen. Bueno, vamos a empezar platicando que al primer semestre de este año, ya con cifras revisadas por el INEGI, el Producto Interno Bruto del sector agroalimentario, que bueno, recordamos que incluye a la parte agroindustrial y a la parte de producción primaria, tuvo un crecimiento de 4.5% en comparación con el mismo periodo del año pasado. Bueno, ¿eso qué quiere decir? Que el sector agroalimentario en su conjunto creció impulsado por varios factores, entre ellos la reactivación de las actividades económicas posterior a la pandemia. Otro factor que influyó en este crecimiento fue el crecimiento propio, el aumento en la actividad primaria de nuestro sector, relacionado con la agricultura, la ganadería, la pesca, la silvicultura. Y esto fue un motor que permitió el crecimiento de las actividades de este sector y se ve ya un contraste de un crecimiento sostenido. Ahora vamos a desglosar un poco de cómo viene el sector agroalimentario en su conjunto. Por ejemplo, en el primer semestre del año pasado, ya obviamente desde el año pasado, se registró un declive, sobre todo en la parte agroindustrial, debido a las restricciones propias de la pandemia. Y, sin embargo, el sector primario mantuvo un crecimiento estable que ahora lo estamos visualizando todavía como una tendencia ya continua de crecimiento hacia el rubro primario. Básicamente la agricultura se vio ampliamente demandada durante el año pasado. La parte de producción de alimentos también fue un factor que influyó en el crecimiento de este sector. Y ahora, en este primer semestre del año pasado, de este año, perdón, ya hemos visto una recuperación en el ámbito agroindustrial. Por citarles algún ejemplo. En términos ya anualizados, el sector primario creció 4.5%, obviamente similar al crecimiento que se dio en el sector agroalimentario en su conjunto, en comparación con el año pasado. Y el sector agroindustrial, que es lo más interesante, tuvo un crecimiento de 1.6%. Quizá no son datos que se vean sumamente importantes o que no sean tan llamativos. Sin embargo, consideremos que el sector en su conjunto, el sector agroalimentario, tiene un valor aproximado de 1.4 billones de pesos. Eso quiere decir, imagínate cuánto valdría o cuánto fue el crecimiento en términos de valor si el sector primario y el sector si todo el sector agroalimentario creció 4.5%. En términos llanos sería alrededor de 0.6, billones de pesos el crecimiento en el valor económico de estos dos sectores. Ahora bien, vayamos ya a contextualizar esta parte. El sector agroalimentario tiene una participación dentro de todo el rubro económico de 8.3%. Eso quiere decir que de toda la economía nacional, de todos los bienes, incluido petróleo, incluido producción de automóviles, toda la parte de comercio, servicios, turismo, todo esto en su conjunto genera un valor que, bueno, en términos generales, el valor del sector
productivo, el valor económico del país es sumamente importante, sumamente alto. Y de esto, el 8.3%, la participación que es casi del 10% de todo el valor en conjunto del sector económico nacional, pertenece a la parte del rubro agroalimentario. Ahora vámonos ya que desarrollando una parte más detallada de los subsectores que integran a la economía relacionada con las actividades agroalimentarias. Por ejemplo, la industria de las bebidas y el tabaco en el primer semestre de este año reportó un crecimiento de 19.2%. ¿Eso qué quiere decir? Que si bien hubo una pausa en las actividades relacionadas con ese sector el año pasado, la reactivación que se ve ahora es de prácticamente el 20%. En su conjunto, el sector, la reactivación económica ha contribuido a la generación de empleos, ha contribuido a la reactivación económica y sobre todo la agregación de valor a los productos primarios. ¿Por qué es importante la agregación de valor? Bueno, recordemos que, por ejemplo, hasta julio de este año, ya con datos revisados por Banco de México, las exportaciones agroalimentarias tuvieron un valor de 25.981 millones de dólares. Esto quiere decir que tuvo un crecimiento en los primeros 7 meses de este año en comparación con el mismo periodo del año previo de 4.14%, y actualmente traemos una balanza superavitaria de casi 5,000 millones de dólares. Quiere decir que estamos vendiendo 5,000 millones, o hemos vendido más de 5,000 millones de dólares más de lo que vendimos el año pasado, de lo que importamos. También aquí hay que señalar un punto muy importante que es a lo que me refería de la agregación de valor. El sector agropecuario, la producción de bienes primarios relacionados con la agricultura, ganadería, pesca, etcétera, tuvo un crecimiento de 2.54%. Esto da un valor total de prácticamente 12,000 millones de dólares. Y el sector agroindustrial tuvo ya un crecimiento de 5.59% para totalizar alrededor de 14,000 millones de dólares. ¿Esto cómo lo podríamos interpretar? De entrada, recordemos que el sector agroalimentario fue de los que no pararon durante el año pasado, sobre todo la primera parte del año previo. Y ahora lo que estamos viendo es que no solamente hay una mayor demanda, sino que puede haber unos nuevos mercados, puede haber una predilección por los productos agroalimentarios, y la parte, sobre todo agroindustrial, que ya es de transformación y agregación de valor, le da un plus precisamente al sector agroalimentario nacional. Y bueno, ya para finalizar mi participación, quisiera recordarles que el sector agroalimentario actualmente ya se está viendo beneficiado o tiene una muy buena expectativa de producción, sobre todo para la parte del ciclo otoño-invierno que ya está próximo a iniciar. Esto debido a las precipitaciones que se han registrado en el país y a la recuperación de los niveles de agua en las presas, lo cual podría señalar una tendencia de mayor producción hacia ese ciclo productivo, lo cual vamos a ver reflejado ya en los próximos meses, de acuerdo a los reportes de siembras y cosechas que ya se dan a conocer. Bueno, hasta aquí mi participación. Les agradezco muchísimo haberme escuchado y nos vemos la próxima semana. Él fue Jorge Hernández y Jorge nos trajo la información más relevante acerca de las finanzas en el campo, que es un sector también que no debemos descuidar. A continuación vamos a una breve pausa comercial, pero ya volvemos aquí en su espacio Amanecer Campirano con mucha más información. Estamos de vuelta aquí en su espacio Amanecer Campirano. Oiga, y ahora vamos a nuestra sección Turismo Rural, donde precisamente hablando un poquito más con Miguel en la entrevista acerca de Tijuana, pues hoy le quiero hablar de ese lugar. ¿Usted ha visitado la frontera norte? Si no la ha visitado, le quiero contar un poquito más acerca
de lo que es Tijuana y todo lo que nos tiene para ofrecer para que en sus próximas vacaciones, ya que la mayoría de las personas allá en Tijuana ya están vacunadas, pues usted pueda darse una escapadita y ver lo que este lugar tiene para ofrecerle. Le cuento que Tijuana es el municipio más poblado de México, la segunda ciudad con más habitantes y la sexta zona metropolitana más grande del país, que conforma, junto con las ciudades de Rosarito y Tecate, que ya le platicaba en la emisión anterior, la zona metropolitana fronteriza más grande de México, con más de 2 millones de habitantes. Se clasifica como ciudad global por ser un centro cultural y comercial, así como un centro de producción dominante en América del Norte. La ciudad alberga instalaciones de numerosas empresas multinacionales. Tijuana ha sido reconocida como una nueva e importante meca cultural. Es la ciudad fronteriza más visitada en el mundo y comparte una frontera de 24 kilómetros de longitud aproximadamente con su ciudad hermana San Diego. Más de 50 millones de personas cruzan cada año la frontera entre estas dos ciudades. Este cruce metropolitano hace que el puerto de San Isidro sea el cruce fronterizo más transitado del planeta. Se estima que las dos estaciones de paso de las fronteras entre las ciudades adecuadas de San Diego y Tijuana cuentan de 300,000 cruces fronterizos diarios solamente. Tijuana fue poblada originalmente por los Kumeyaay o los Tipay, una de las familias indígenas que junto con los Cucapá poblaron el norte de la península de Baja California. Le cuento que el primer explorador europeo que navegó frente a las costas de lo que hoy es el municipio de Tijuana fue Juan Rodríguez Cabrillo, quien partió del puerto de Ensenada, Baja California, rumbo al norte y después de navegar 6 días, del 23 al 28 de septiembre de 1542, arribó a la bahía de San Diego, California, llamándolo San Miguel. Santiago Argüello vivió hasta 1862, otro habitante de aquí, pero posterior a su muerte, su familia seguía viviendo en el rancho. Así, sus hijos y nietos formaron familias que se establecieron en su propiedad y de aquí viene gran parte de los habitantes de este lugar, de los primeros habitantes. El 2 de enero de 1864 se nombró al primer juez de la localidad y los descendientes de Argüello fraccionaron los terrenos del rancho Tía Juana, que se localiza, por supuesto, en este hermoso municipio, recibiendo poco a poco a otras familias, que fueron los primeros pobladores de la zona. A principios de la década de los 2000, Tijuana emergía como una ciudad fronteriza importante gracias al crecimiento demográfico y económico que dejó la década de 1990. Sin embargo, tras los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001, Estados Unidos fortaleció su frontera sur con México y comenzó el visado a los mexicanos, hecho que afectó, por supuesto, al comercio local entre San Isidro y Tijuana. Pero este lugar, como ya se lo dije, tiene muchísimo que ofrecernos. Y le voy a contar un poquito más acerca de esto. Usted puede visitar el Parque Teniente Guerrero, que es el parque más antiguo de la ciudad y en él se llevan a cabo las celebraciones de la fundación de la ciudad. Su nombre lo lleva en honor al Teniente Miguel Guerrero, uno de los defensores de la ciudad en la toma de Tijuana en 1911. También puede visitar el Parque Benito Juárez. Este parque está localizado entre el Palacio Municipal y el Centro de Gobierno del Estado. Fue creado por decreto presidencial a principios de la década de 1970. También está la calle Sexta. Actualmente el centro de la ciudad atraviesa por un renacimiento, el cual toma como epicentro la calle Sexta de la ciudad, en el que se ubican diversos bares, galerías y clubes nocturnos, los cuales se enfocan en atraer un público local y también internacional. Minarete del Casino Agua Caliente es otro lugar que usted puede visitar. Actualmente se encuentra situado dentro de las inmediaciones de la Preparatoria Federal Lázaro Cárdenas y es una construcción muy significativa para la ciudad de Tijuana. También está la Torre de Agua Caliente. Este monumento tijuanense era parte en 1920 del Casino Agua Caliente y actualmente es el Salón de la Fama de Deportistas Tijuanenses Destacados. Por otro lado está el Casino Hipódromo de Agua Caliente. El Hipódromo Agua Caliente hoy en día ya no presenta carreras de caballos. El Hipódromo de Tijuana actualmente trabaja como bingo y tiene carreras de galgos, por lo que se podría llamar galgódromo. También está la Plaza Monumental, ubicada en la delegación Playas de Tijuana y solo a 30 metros de la línea fronteriza. Fue inaugurada el 26 de junio de 1960, además de que encontramos también la Feria de las Californias. Esta feria es muy visitada. Se encuentra en un costado del Parque Morelos de fines de agosto a mediados de septiembre. También está la Plaza Fiesta, ubicada sobre Paseo de los Héroes, esquina con Avenida Independencia y famoso por contar con gran variedad de bares nocturnos en donde se puede apreciar distintos estilos musicales, así como variedad de cervezas artesanales y por supuesto un turismo internacional. Y estos son solo algunos de los lugares que usted puede visitar en Tijuana. Ahora, por supuesto, con mucha más seguridad, por lo que ya mencionábamos en la entrevista, ya le mencionaba con anterioridad,
visite Tijuana. Entre todos tenemos que apoyarnos. Somos economía local y ahora más que nunca como mexicanos de verdad que debemos apoyarnos entre todos los estados de la República precisamente para reactivar pues todo lo que la pandemia dejó a su paso. Y uno de los temas fundamentales en la agenda de diversos organismos como es la Secretaría de Agricultura, pues es por supuesto dar pie a la autosuficiencia alimentaria. Y sobre esto ha habido muchas acciones que han desarrollado diferentes, insisto, organismos e instancias públicas y también privadas para apoyar, por supuesto, a este tema sumamente importante. Y de eso le quiero hablar hoy en nuestra sección ¿Sabías qué? Le cuento que en 2020 los programas prioritarios apoyaron a 2.8 millones de pequeños productores, pescadores y acuicultores, lo que sin duda alguna beneficia a la autosuficiencia alimentaria de nuestro país. Durante el primer semestre de 2021, el Gobierno de México ha apoyado a 2.5 millones de beneficiarios, un avance del 83% de la meta anual. Secretaría de Agricultura hizo un recuento precisamente de todos los datos que se han dado con estos programas prioritarios y le cuento que Producción para el Bienestar, que es uno de ellos, ha realizado 1.978.923 apoyos a productores. Se han apoyado a 648.683 productoras mujeres, 32.8% del total de beneficiarios, y se beneficiaron a 1.134.347 productores ubicados en municipios con población indígena, sin duda alguna dos sectores bastante importantes. Por otro lado está el programa Fertilizantes para el Bienestar, que ha apoyado a 289.586 productores en el estado de Guerrero. El 46% de los beneficiarios son mujeres y del total de fertilizante entregado, 66.439.9 toneladas fueron de urea y 66.439.9 de fosfato diamonaco, el DAP. También está el programa Precios de Garantía, que entre septiembre de 2020 y junio de 2021 ha mejorado el ingreso de 99.106 pequeños y medianos productores de maíz, frijol, arroz, trigo y leche. Segalmex ha realizado las labores de acopio a través de 538 centros de recepción en 29 estados. Uno más es Abasto Rural, que alcanzó una cobertura de atención de más de 23.000 localidades, de las cuales más de 22.000 fueron atendidas con tienda fija y 853 localidades se atienden únicamente con tienda móvil. Por otro lado está el Abasto Social de Leche, que atendió a 5.8 millones de personas, 3.97 millones se localizan en el ámbito urbano y 1.83 millones en zonas semiurbanos rurales. Se contó con una red de distribución integrada por 10.455 puntos de atención. Además, en el programa Adquisición de Leche Nacional, este septiembre de 2020 y junio de 2021, se compraron 607.3 millones de litros de leche a 7.646 productores de 13 estados. Y por último está Bien Pesca, que otorgó apoyos a 173.124 pescadores y acuicultores por 1.246.49 millones de pesos. Sin duda alguna son cifras sumamente importantes para todo nuestro sector agroalimentario y pesquero de nuestro país, que seguiremos muy pendientes de todos y cada uno de estos programas y de las acciones que realizan, insisto, el Gobierno de México, la Secretaría de Agricultura y cada una de las instancias correspondientes. A continuación, vamos con un breve resumen de las noticias del sector. Le cuento que el subsecretario de Autosuficiencia Alimentaria de la Secretaría de Agricultura, Víctor Suárez Carrera, participó en el encuentro Cultura, Cocina, Legislación y Protección de nuestro maíz. Expertos en historia, biodiversidad, legislación y cultura del maíz coincidieron en la necesidad de generar sinergias de política pública y acción social que permitan la protección y permanencia de los maíces nativos de México, que suman alrededor de 60 variedades. Lo anterior implica una visión holística que fomente la cultura y el cuidado del territorio en manos campesinas, los recursos naturales y la diversidad biológica y la cocina tradicional mexicana con los maíces como insumo fundamental. Por otro lado, la balanza comercial agroalimentaria del país alcanzó un superávit de 4.959 millones de dólares en el periodo de enero a julio del presente año. Con datos de la Secretaría de Agricultura, destacaron que por séptimo año consecutivo, al mes de julio se obtuvo superávit comercial, el cual se ubicó como el cuarto mayor saldo positivo desde 1995, derivado de 25.981 millones de dólares de exportaciones y 21.022 millones de dólares de importaciones. De
De acuerdo con cifras del Banco de México, la dependencia federal resaltó que la dinámica que presentan las exportaciones de bienes agroalimentarios permiten al país obtener divisas que superan a las conseguidas por la venta de productos petroleros y turismo extranjero. Además, productores de maíz de 20 estados del país, técnicos agroecológicos y sociales, así como jóvenes construyendo el futuro, participantes, todos en la estrategia de acompañamiento técnico del programa Producción para el Bienestar, celebran este mes el Día Nacional del Maíz con más de 250 actividades como ferias de semillas, muestras gastronómicas, talleres, entre muchas otras. El subsecretario de Autosuficiencia Alimentaria de la Secretaría de Agricultura, Víctor Suárez Carrera, precisó que aunque el Día Nacional del Maíz es el próximo 29 de septiembre, se celebrará durante todo el mes debido a su importancia cultural en nuestro país. Por otra parte, el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Villalobos Arámbula, señaló que se acompañarán los esfuerzos del gobierno electo de Colima para potenciar la producción agroalimentaria en la entidad, particularmente con el reforzamiento de las campañas sanitarias, el incremento y mejora de su hato ganadero y la transferencia tecnológica para los sectores agrícolas más rezagados. Al encabezar una reunión de trabajo con la gobernadora electa Indira Vizcaíno Silva y su equipo de transición, el funcionario federal destacó que Colima representa una de las principales puertas de entrada y salida de productos agroalimentarios a los mercados más competitivos del mundo, por lo que se reforzará el estatus fito y sanitario de la entidad. Estas fueron las noticias más relevantes del sector, mismas que también puede encontrar en todas nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentra como Acústica Noticias, en Twitter como Acústica Informa, en Instagram como Acústica Noticias y en TikTok y YouTube del mismo modo para que no se pierda absolutamente nada de la información más importante del sector y por supuesto de otros sectores. Yo soy Elizabeth Figueroa y en nombre de todos los que hacemos posible este espacio informativo le doy las gracias por habernos acompañado en una emisión más de su espacio Amanecer Campirano por Acústica Noticias. Le deseo un excelente día, que desayune muy rico y nos vemos por aquí el próximo miércoles. Hasta la próxima.